La princesa Ana salió del castillo de Windsor a las 11:22 de esta mañana, con una postura erguida y una expresión serena que quienes la conocen bien reconocieron inmediatamente como de devastación controlada. Era el aspecto que solo lucía cuando las emociones se habían dominado con firmeza en lugar de estar ausentes. La reunión familiar de urgencia de la que acababa de salir se había prolongado durante 4 implacables horas, y había concluido con una decisión tan grave que incluso Ana, conocida desde hacía mucho tiempo por su férrea disciplina y su contención emocional, había luchado visiblemente por mantenerse firme. Lo que se disponía a comunicar alteraría a la familia real de forma permanente, remodelando su futuro de un modo que no tendría retorno. La reunión en sí nunca se había pensado que existiera. No se convocó a través de los estratos habituales de consulta o escalada cortés. El mensaje que la inició no llegó en voz alta, ni se distribuyó ampliamente. En su lugar viajó a través de un canal de autoridad estrecho y poco utilizado reservado para momentos en los que la rutina colapsaba y los procedimientos establecidos se volvían irrelevantes. Quienes lo recibieron entendieron el formato al instante. No había asunto ni explicación ni intento de tranquilizar. Solo había una única e inequívoca instrucción: se requería la presencia en Windsor tan pronto como el amanecer lo permitiera. Nadie preguntó por qué. Cuando el cielo del este empezó a palidecer, ya había movimiento por carreteras privadas y entradas seguras que no aparecían en los mapas y de las que nunca se habló. Los vehículos llegaron por separado, cuidadosamente escalonados, sin escoltas ni detalles de seguridad visibles. No se trataba de discreción por imagen pública, era discreción para el control. La princesa Ana entró la primera en la sala de reuniones. No llevaba papeles, no hizo llamadas ni consultó notas porque no las había pedido. Lo que necesitaba en ese momento no era información sino alineación. Tomó asiento en la larga mesa sin ceremonias y esperó con las manos cruzadas y la mirada fija. El rey Carlos III fue el siguiente en llegar. Su rostro mostraba cansancio más que alarma, el aspecto inconfundible de un hombre que había pasado la noche absorbiendo información, en lugar de reaccionar ante ella. Se detuvo brevemente en el umbral de la puerta, observando la sala como si evaluara si podía contener lo que estaba a punto de ser tratado. Luego se sentó dejando de lado la jerarquía en favor de la inmediatez. El príncipe Guillermo llegó el último. Llegó solo, sin bastón, sin carpetas, sin los signos externos de preparación que normalmente le acompañan. Su presencia tenía una gravedad diferente esta mañana. No estaba allí como observador ni como futuro participante que aprende por proximidad. Estaba allí porque el asunto que se trataba afectaba directamente al futuro. Lo que no apareció fue igual de revelador. No había funcionarios de comunicación esperando para dar forma al lenguaje, ni asesores jurídicos situados para evaluar la exposición, ni ayudantes rondando cerca de las puertas a la espera de instrucciones. En la sala no había nada que pudiera suavizar, redirigir o retrasar lo que había que afrontar. No era una reunión para responder, era una reunión de ajuste de cuentas. El escenario subrayaba esa verdad. Las cortinas estaban echadas no para mantener el secreto, sino para centrar la atención. La mesa estaba vacía. Ni vasos de agua, ni carpetas, ni paquetes informativos dispuestos con simetría práctica. La comodidad se había eliminado intencionadamente. El mensaje era implícito e inequívoco, no era una conversación para prolongarla. Por un momento nadie habló. El silencio no era vacilación. Era recalibración. Cada uno de los presentes comprendió que los ritmos familiares de la toma de decisiones en los palacios ya no eran aplicables. La secuencia habitual de opciones, retraso, ajuste, revelación controlada, ya se había agotado en otros lugares. Lo que quedaba era la elección. La información que había desencadenado la reunión había llegado a última hora de la tarde anterior a través de canales profesionales que no permitían ambigüedades. No había sido filtrada por asesores ni suavizada con frases condicionales.
Había llegado con documentación que cerraba puertas en lugar de abrirlas. No se trataba de una alerta, era una conclusión. El rey Carlos rompió la quietud con una pregunta que no era ni defensiva ni estratégica. Preguntó si el silencio seguía siendo una opción. No si era preferible o conveniente o tácticamente sensato, sino si aún era posible sin consecuencias. La respuesta no requería debate. Ya era visible en todos los rostros de la mesa. La princesa Ana respondió primero. No formuló sus palabras como una instrucción, sino como un hecho. El silencio, dijo claramente, ya había empezado a causar daños. Lo que antes había sido discreción se había convertido por inercia en tergiversación. La institución estaba ahora en peligro, no por las circunstancias en sí, sino por el tiempo que habían permanecido al margen de la comprensión pública. El príncipe Guillermo escuchó con atención sin fijarse en las personalidades, sino en la progresión de los acontecimientos. Comprendió que el peso de esta reunión no residía solo en los hechos, sino en el momento. Cualquiera que fuese la decisión que se tomase, no existiría de forma aislada. Sentaría un precedente sobre cómo manejar la verdad cuando ya no se le pudiera dar forma. A medida que se revisaban los detalles, la naturaleza de la situación se hacía inequívocamente clara. No era una crisis que pudiera absorberse tranquilamente. No era algo que se resolviera por sí solo con el tiempo o la distancia. Las implicaciones iban más allá de la preocupación familiar privada y afectaban a la propia arquitectura de la responsabilidad y la continuidad. Cada uno de los presentes reconoció que la cuestión ya no era si la verdad saldría a la luz, sino hasta qué punto se distorsionaría si la familia no reclamaba su propiedad. El retraso no preservaría el control, lo cedería. La princesa Ana abordó ese riesgo con la franqueza que la caracteriza. La historia les recordó rara vez condena a las instituciones por enfrentarse a la tragedia. Las condena por evasión. En momentos así la credibilidad no se protege con la cautela, sino con la claridad. Nadie discutió. Pero algo cambió visiblemente. La familia se dio cuenta de que los mecanismos en los que había confiado durante décadas eran insuficientes para lo que se avecinaba. Esto no podía gestionarse mediante una revelación gradual o una tranquilización cuidadosamente escalonada. A medida que avanzaba la reunión, la postura del príncipe Guillermo cambiaba casi imperceptiblemente. Ya no estaba procesando información, estaba anticipando consecuencias. Comprendió que las decisiones tomadas en esta sala acelerarían su propio camino de un modo que ninguna preparación podría suavizar. Cuando el debate llegó a su fin natural, la reunión había transformado su carácter. Lo que empezó como una reunión urgente se había convertido en un momento de autodefinición institucional. Ya no se preguntaban cómo proceder. Estaban decidiendo cómo estaban dispuestos a ser vistos una vez que se dijera la verdad. Solo quedaba una cuestión por resolver. No se trataba de si llegaría el reconocimiento, sino de quién podría hacerlo sin ilusiones a la defensiva o en falso. La respuesta no necesitaba ser pronunciada. Casi instintivamente, la sala se volvió hacia la princesa Ana, la línea que no se puede cruzar. La princesa Ana esperó más de lo esperado antes de hablar. Dejó que se hiciera el silencio no por vacilación sino con intención. En esa pausa, la sala se recalibró. La urgencia que les había unido dio paso a algo más exigente. La atención. Cuando por fin habló, lo hizo sin prefacio. No resumió lo que ya se había dicho, ni reconoció la gravedad de la situación. En su lugar abordó el marco en el que se había planteado hasta ahora. La familia afirmó claramente había agotado la utilidad de la gestión. Fuera lo que fuese este momento, inicialmente ya no era logístico ni de presentación. Se había adentrado en territorio moral, y el territorio moral no responde a la estrategia. Su autoridad no se hizo valer, era asumida. Décadas de servicio le habían dado una posición poco común dentro de la familia construida, no sobre el afecto o el miedo, sino sobre la fiabilidad. Era más conocida por su coherencia que por su persuasión. Cuando intervenía, se entendía que lo hacía solo cuando el propio retraso se había convertido en una decisión. Ana esbozaba la estrecha realidad con precisión clínica.
A la familia le quedaban dos opciones. Podían hablar con precisión y moderación, o podían permitir que la verdad llegara a través de la fragmentación moldeada por otros con menos información y menos limitaciones. No había un tercer camino. El tiempo subrayó ya no era neutral. Erosionaba activamente la credibilidad. El rey Carlos escuchó sin interrupción. Los presentes notaron la ausencia de resistencia. Al principio de su reinado, se había inclinado a sopesar las decisiones con los precedentes, a avanzar gradualmente, siempre que fuera posible. Ahora ya no había espacio para el incremento. Su quietud no sugería indecisión sino reconocimiento. La situación había avanzado más allá del punto en que la cautela servía a su propósito. Ana dirigió su atención al príncipe Guillermo, no con instrucción sino con inclusión. Se dirigió a él como a alguien cuyo futuro dependería directamente de lo que ocurriera a continuación. La institución le recordó podía sobrevivir a la pérdida. Lo que no podía sobrevivir era la impresión de que evitaba la verdad cuando ésta resultaba inconveniente. El residuo de esos momentos perduró mucho más que los propios momentos. Este replanteamiento alteró la dinámica de la sala. El debate pasó de la gestión de las consecuencias a la responsabilidad. Ana dejó claro que el objetivo no era proteger a la familia de las molestias, sino proteger a la institución de la corrosión. El cambio decisivo se produjo cuando definió los límites de lo que podía decirse públicamente. La declaración insistió, no debe minimizar la realidad de la situación. No debe implicar que los resultados siguen siendo inciertos cuando no es así. Y no debe sugerir que la deliberación estaba en curso, si la deliberación ya había concluido. Cualquiera de ellas constituiría una distracción intencionada, o no. Su claridad desbarató el persistente instinto de ocultar por omisión. Enfocó la revelación no como exposición sino como administración. La monarquía, dijo, nunca ha sobrevivido fingiendo que no le afectan las dificultades. Sobrevivió demostrando que podía afrontar las dificultades sin distorsión. Había malestar en la sala, aunque nadie lo expresó directamente. El malestar no radicaba en el desacuerdo, sino en la consecuencia. Una vez dicha la verdad sin tapujos, ya no se podía recuperar ni replantear. Ana reconoció ese miedo sin concederlo. Les recordó que la permanencia no era un riesgo futuro, era una condición presente. Los hechos que se debatían ya habían ocurrido. Lo único que quedaba por decidir era si el reconocimiento se basaría en la integridad o en el cálculo. La historia, observó en voz baja, rara vez perdonaba esto último. Cuando la conversación giró hacia la cuestión práctica de quién debía transmitir el mensaje, Ana no se ofreció inmediatamente. Dejó que la pregunta perdurara. En ese espacio la respuesta se hizo obvia sin ser enunciada. Su credibilidad en momentos de tensión institucional era ampliamente reconocida no solo dentro de la familia, sino más allá de ella. No se la percibía ni como sentimental ni como autoprotectora, una distinción que ahora importaba profundamente. Cuando accedía a hablar lo hacía con condiciones. La declaración sería objetiva y contenida. Evitaría por completo las conjeturas. No haría gestos hacia futuras actualizaciones o mejoras especulativas, y se entregaría sin alardes emocionales. La tragedia, insistió, Ana no necesita adornos para ser comprendida. El príncipe Guillermo lo reconoció con un gesto de la cabeza. Ese gesto tuvo más peso que cualquier acuerdo verbal. Significaba la aceptación no solo del plan, sino del cambio filosófico que representaba. Ya no se trataba de preservar el confort. Se trataba de evitar males mayores. Así concluyó la reunión. No hubo comentarios finales ni intentos de tranquilizar. El camino a seguir se había estrechado decisivamente. La princesa Ana hablaría. La familia apoyaría sus palabras sin reservas, y las consecuencias que se derivasen de ellas se afrontarían sin revisión. Cuando abandonaron la sala no hubo sensación de alivio. El alivio habría implicado resolución, y no la hubo. Lo que existía, en cambio, estaba resuelto. La tragedia en sí no se había creado en ese espacio, pero su reconocimiento comenzaría allí moldeado por una línea que la princesa Ana había trazado y se negaba a que nadie cruzara.
La noticia que nadie estaba preparado para oír. La confirmación no llegó como un anuncio dramático. Llegó como una conclusión. Esa distinción importaba mucho a la princesa Ana, que insistió en que la familia afrontara el momento, sin la comodidad del eufemismo. Lo que tenían ante ellos no era un cambio repentino, sino el punto final de una trayectoria que se había ido desarrollando silenciosamente tras capas de cautela y moderación. Los materiales informativos eran precisos y nada sentimentales. Esbozaban una progresión que ya no podía interpretarse con generosidad. Las evaluaciones médicas que antes dejaban margen para el ajuste ahora habían convergido. Lo que seguía siendo incierto ya no era el resultado sino la duración, e incluso esa incertidumbre se había reducido lo suficiente como para despojarla de ilusión. La princesa Ana pidió que se revisara la secuencia de los acontecimientos desde el principio, no porque le faltara familiaridad, sino porque quería claridad absoluta. Durante años de servicio institucional, había aprendido que la ambigüedad, aunque no fuera intencionada, se convertía en un lastre en cuanto salía de la sala. Si la familia iba a hablar públicamente cada palabra, sería sopesada con lo que ya sabían en privado. A medida que se repetía el calendario, la temperatura emocional de la sala cambiaba casi imperceptiblemente. Los meses anteriores, antes enmarcados en un optimismo cauteloso, ahora se leían como un aplazamiento. Las decisiones que habían parecido prudentes en su momento resultaron ser refugios temporales contra lo inevitable. Ninguno de los presentes pudo evitar darse cuenta de que la esperanza había estado haciendo un trabajo que nunca debió llevar sola. El acontecimiento en sí afectaba a un alto cargo cuyo papel iba mucho más allá de los lazos familiares. No se trataba de una situación confinada al dolor privado. Afectaba a la continuidad, a las expectativas y al centro psicológico de la monarquía. Las implicaciones se irradiaron hacia el exterior, afectando no solo a las relaciones inmediatas, sino también al ritmo al que habría que asumir responsabilidades en otros lugares. El príncipe Guillermo lo asimiló en silencio. Era consciente de que la situación era grave, pero el encuadre le quitó. Le tanta seguridad. Ya no se trataba de prepararse emocionalmente para un posible futuro. Se trataba de aceptar que el futuro llegaba en condiciones que no habían elegido. La distancia entre la vida personal y el deber público se derrumbó aún más en ese momento. El rey Carlos habló en voz baja, eligiendo sus palabras con cuidado, reflejando tanto la experiencia como el cansancio. Reconoció que las decisiones anteriores se habían tomado con la intención de preservar la estabilidad. Había existido la creencia genuina de que la discreción servía a la compasión. Lo que reconocía ahora con visible dificultad era que la discreción había llegado a su límite. La princesa Ana no respondió con críticas, sino con un replanteamiento. Afirmó sin rodeos que la discreción se había transformado en distorsión. Cuanto más tiempo permaneciera sin decirse la verdad, más perjudicial sería su eventual aparición. La familia ya no protegía a nadie esperando. Estaban aumentando el daño que causaría el silencio. Esto marcó el eje emocional de la reunión. El cambio no fue drástico, pero sí decisivo. Lo que había empezado como una evaluación se convirtió en un reconocimiento. La tragedia dejó de ser abstracta. Tenía una forma, una dirección y unas consecuencias que no se detendrían por la disposición institucional. Anne insistió en que el lenguaje utilizado públicamente no podía sugerir reversibilidad. Hacerlo invitaría a falsas esperanzas, y la falsa esperanza, argumentó, era crueldad disfrazada de bondad. La gravedad de esta constatación se asentó lentamente. Para una familia entrenada para manejar la percepción, aceptar que algunas verdades se resisten a ser manejadas era profundamente inquietante. Sin embargo, nadie discutía. Los hechos, una vez pronunciados en voz alta, tenían su propia autoridad. La última cuestión que se planteó en ese capítulo de la reunión no fue si se compartiría la noticia, sino cómo se compartiría sin suavizar su realidad ni amplificar su dolor.
Ana dejó claro que el principio rector sería la moderación, no la tranquilidad. El público no necesitaba consuelo. Necesitaban honestidad. Cuando concluyó el debate, el peso emocional de la noticia había sido absorbido por completo. No se recibió con un colapso visible, sino con algo más duradero. Resolución. La comprensión de que este momento definiría no solo las próximas semanas, sino la postura moral de la familia mucho después. Las consecuencias del reconocimiento empezaron a manifestarse antes de que se emitiera ninguna declaración. En el seno de la familia, el ambiente cambió de un modo difícil de explicar, pero imposible de pasar por alto. Las conversaciones se ralentizaron, los movimientos se volvieron deliberados. Todos tenían la sensación de estar al borde de algo irreversible. Para algunos miembros de la familia, la reunión obligó a enfrentarse a temores que habían mantenido cuidadosamente compartimentados. Para otros confirmó sospechas que no habían querido expresar. La experiencia compartida no fue de conmoción sino de exposición. La distancia protectora entre la anticipación y la aceptación se había disuelto. El príncipe Guillermo se retiró de la vista en las horas siguientes a la reunión, no como un acto de evasión, sino de necesidad. Las personas cercanas a él describieron más tarde a un hombre recalibrándose en tiempo real. Las responsabilidades para las que se había preparado durante tanto tiempo le apremiaban ahora, ya no eran teóricas ni remotas. El peso de ellas era inmediato y personal. El rey Carlos permaneció visible aunque más callado que de costumbre. Sus interacciones con los asesores fueron metódicas, centradas en la continuidad más que en la tranquilidad. Comprendió que el liderazgo en momentos así requería firmeza, no sentimentalismo. Su comportamiento comunicaba algo importante a quienes lo observaban de cerca. La institución no se fracturaría bajo la presión de la verdad. La princesa Ana, una vez aceptado el papel de mensajera, pasó a un modo totalmente distinto. Revisó los borradores con una precisión que rayaba en la severidad. Cada frase se examinaba no por cómo sonaba, sino por lo que permitía inferir a los demás. Rechazó el lenguaje que implicaba posibilidades donde no las había y advirtió contra las frases que invitaban a la especulación por omisión. Dentro de la familia las diferencias generacionales se hicieron más visibles. Los miembros más veteranos, formados por décadas de contención instintiva, luchaban contra el ritmo al que se aceleraban ahora los acontecimientos. Les habían enseñado a creer que el tiempo era una herramienta. Los más jóvenes reconocieron que el tiempo se había convertido en un adversario. Los debates privados sacaron a la luz antiguas divisiones filosóficas sobre la transparencia y la modernización. No se trataba de discusiones, sino de ajustes de cuentas. Las decisiones tomadas años antes se reevaluaron bajo la dura claridad de las consecuencias actuales. Algunos reconocieron en privado que la cautela se había deslizado hacia la evasión. Otros reconocieron que sus llamamientos a la apertura conllevaban costes que no habían tenido plenamente en cuenta. La princesa Ana abordó directamente estas tensiones en una reunión más reducida celebrada ese mismo día. Dejó claro que el desacuerdo no era deslealtad, pero la incoherencia sería desastrosa. Una vez hecha la declaración, no podía haber contradicción interna. La familia se mantendría unida públicamente, aunque las emociones privadas siguieran siendo inestables. El efecto dominó se extendió más allá de la familia inmediata. El personal directivo ajustó sus horarios en silencio. Protocolos que habían sido teóricos se activaron sin previo aviso. La maquinaria de la institución no respondió con alarma, sino con una adaptación controlada. No fue una crisis de caos, fue una crisis de gravedad. A medida que se acercaba la noche, una sensación de espera se apoderaba de la casa. Se ultimó la declaración. Se acordó el momento. No quedaba nada por negociar. Los presentes comprendieron que una vez pronunciadas las palabras, alterarían el paisaje de forma permanente. No se creía que el reconocimiento aliviaría el dolor que se avecinaba. Pero había ese entendimiento compartido que negarse a reconocer corroería la confianza sin remedio.
La familia había pasado de la preservación a la responsabilidad. La tragedia en sí no había sido creada hablando. Ya existía presionando contra el silencio. Lo que cambiaba ahora era que la familia había elegido enfrentarse a ella abiertamente, sin disimulo. Y una vez tomada esa decisión, no se podía volver a la comodidad de no saber. La declaración que lo cambió todo. La decisión de que la princesa Ana hablara públicamente no fue ceremonial. Fue estratégica deliberada y basada en la comprensión de cómo funciona la credibilidad cuando la confianza es tensa. En el seno de la familia existía el consenso de que nadie más podía transmitir el mensaje sin que se filtrara a través de la expectación, la simpatía o la sospecha. La reputación de franqueza de Ana no era solo una ventaja. De eso se trataba. La declaración estaba prevista para última hora de la mañana programada cuidadosamente, pero sin la coreografía habitual que acompaña a los grandes comunicados reales. No habría una sesión informativa previa para los corresponsales favoritos, ni se ofrecerían garantías de fondo a través de fuentes anónimas. La princesa Ana insistió en que las palabras se sostuvieran por sí solas sin interpretaciones. Si había que reconocer la verdad, no llegaría suavizada por intermediarios. En las horas previas al anuncio, Ana revisó sola el texto final, rechazó la presencia de ayudantes de comunicación y pidió silencio y espacio. No fue un acto de desafío, sino de concentración. Comprendió que cada palabra sería analizada no solo por su significado, sino por su intención. La ambigüedad, incluso accidental, sería tratada como evasión. La declaración en sí era escueta, casi austera. Comienza sin preámbulos, sin expresiones de gratitud ni llamamientos a la comprensión. Anne identificó directamente la evolución, confirmando que la familia se enfrentaba a circunstancias que habían ido más allá de las expectativas iniciales. Reconoció la gravedad de la situación sin dramatizar, prefiriendo la claridad a la comodidad. Lo que la declaración no incluía era tan importante como lo que sí. No se ofrecían plazos ni proyecciones enmarcadas como posibilidades, ni un lenguaje que invitara a la especulación o a una falsa tranquilidad. No prometió actualizaciones. No sugirió que se estuvieran revisando los asuntos. La usada esencia de tales frases fue intencionada. Incluirlos habría sido deshonesto. Ana habló despacio, con un tono mesurado y sin adornos. No había emoción visible, pero tampoco distanciamiento. La gravedad del momento se transmitió a través de la contención, más que de la exhibición. Los espectadores comprendieron instintivamente que no se trataba de una representación. Era un reconocimiento. En un momento dado, Anne hizo una breve pausa, no para serenarse, sino para garantizar la precisión. Aclaró que la familia había decidido hablar ahora porque el silencio ya no servía al público ni a ellos mismos. Esa frase pronunciada sin énfasis tuvo más peso que cualquier expresión de dolor. Enmarcó la declaración no como una concesión, sino como una responsabilidad. La reacción fue inmediata y profunda. En cuestión de minutos, el texto de la declaración circulaba por todo el mundo, citado textualmente en diversas plataformas. Los analistas destacaron la ausencia de eufemismos. Los comentaristas destacaron la falta de marco narrativo. Para un público acostumbrado a la cuidadosa gestión de los mensajes reales, la crudeza del discurso resultó desorientadora. Sin embargo, fue precisamente esa desorientación la que recalibró la confianza. Al negarse a dar forma a la respuesta emocional, Ana permitió que hablaran los hechos. El público no recibió instrucciones sobre cómo sentirse. Simplemente se les informaba. Dentro de la casa, el momento de la entrega marcó el paso de la expectación a las consecuencias. No hubo aplausos cuando Ana concluyó ni intercambio de alivios. Los presentes comprendieron que el reconocimiento no era un punto final, era un umbral. El rey Carlos fue informado inmediatamente una vez concluida la declaración. No pidió revisiones ni aclaraciones. Aceptó el momento como definitivo. Su respuesta, según los presentes, fue una afirmación silenciosa.
La familia había hecho lo que era necesario, no lo que era cómodo. Al parecer, el príncipe Guillermo, que observaba la ceremonia desde un lugar privado, permaneció en silencio durante varios minutos, después de que finalizara la emisión. Para él, la declaración representó un estrechamiento de la distancia entre la responsabilidad presente y el papel futuro. Lo que se había reconocido públicamente condicionaría ahora todas las decisiones privadas. La respuesta pública evolucionó rápidamente. La conmoción inicial dio paso a un análisis sobrio. Hubo poca indignación, sorprendentemente poca especulación. La claridad de la declaración parece haber limitado los excesos. Al nombrar la situación sin adornos, Ana había limitado el espacio en el que podía prosperar el rumor. Expertos médicos constitucionalistas y comentaristas de distintas disciplinas destacaron la inusual franqueza. Algunos se preguntaban si la familia había esperado demasiado. Otros observaron que hablar antes podría no haber cambiado el resultado, solo el momento del ajuste de cuentas. Lo que unió a la mayoría de las reacciones fue el reconocimiento de que el momento se había manejado con gravedad y no con cálculo. Después de la declaración, Ana no volvió a intervenir. Rechazó las entrevistas. No emitió ningún comentario de seguimiento. Su papel, tal y como ella lo entendía, estaba completo. Seguir hablando diluiría la claridad que había establecido. En los días siguientes, la declaración se mencionaría repetidamente como un punto de inflexión, no solo por su contenido, sino por lo que representaba: la voluntad de reconocer las limitaciones, un rechazo a cambiar honestidad por comodidad. Para la princesa Ana, la tarea nunca había consistido en gestionar la reacción. Se trataba de marcar una línea entre el silencio y la verdad. Una vez cruzada, no podía haber marcha atrás. La declaración no resolvió la tragedia que reconocía. Hizo algo más duradero. Alteró la relación entre la familia y el público al demostrar que cuando fuera necesario la franqueza prevalecería sobre la preservación. Y en ese cambio la institución adquirió un peso diferente, más frágil quizás, pero también más creíble. ¿Qué ocurre después de una tragedia? Tras la declaración no hubo vuelta a la rutina. La idea de normalidad tan a menudo invocada tras las crisis reales no se aplicó en este caso. Lo que había confirmado la princesa Ana no provocó el caos, pero alteró el ritmo interno de la familia de forma irreversible. Se había cruzado una línea no solo por las circunstancias, sino por elección. Y la elección, una vez ejercida públicamente, da nueva forma a todo lo que sigue. Dentro del hogar, el primer cambio fue el silencio de otro tipo. No la pesada evasión que había precedido al reconocimiento, sino una quietud más tranquila y deliberada. Las conversaciones se hicieron menos numerosas y más decididas. Las decisiones que antes se aplazaban se abordaban directamente. La ilusión del tiempo como amortiguador había desaparecido. Para la princesa Ana, las secuelas no eran de visibilidad sino de administración. Tras hablar una vez se retiró deliberadamente. No habría entrevistas aclaratorias, ni comentarios suavizantes para tranquilizar al público o a los comentaristas. Su filosofía era sencilla. La verdad, una vez expuesta sin rodeos, no requería ser mantenida mediante la repetición. Dar más detalles invitaría a la reinterpretación, y la reinterpretación debilitaría lo que ya había quedado claro. El rey Carlos lo comprendió instintivamente. En los días siguientes no hizo ningún gesto público destinado a contrarrestar el peso del anuncio. No hubo apariciones sorpresa ni compromisos simbólicos para proyectar continuidad. Su moderación fue en sí misma un mensaje. La monarquía no practicaría la resiliencia como espectáculo, la practicaría en privado. A puerta cerrada los preparativos se aceleraron, no con urgencia, sino con inevitabilidad. Los planes que habían existido como contingencias se revisaron y perfeccionaron. Las responsabilidades se redistribuyeron sutilmente sin explicación pública. Los miembros de la institución reconocieron el cambio de inmediato. La autoridad no se movió bruscamente, pero se inclinó hacia adelante. El papel del príncipe Guillermo empezó a cambiar de forma perceptible,
incluso sin un anuncio formal. Aumentó su presencia en las reuniones informativas. Aumentó su participación en la planificación a largo plazo. La distinción entre apoyar y liderar se estrechó no por ambición sino por necesidad. El futuro se acercaba, y con él una gravedad que ninguna preparación podía mitigar. Para la familia en general, el reconocimiento obligó a recalibrar las relaciones. Algunos lazos se estrecharon bajo el peso de la realidad compartida. Otros se tensaron no por el conflicto, sino por el silencioso reconocimiento de que los caminos se estaban desviando. La tragedia aclara las prioridades y no todo el mundo llega a las mismas conclusiones. La respuesta pública siguió evolucionando. El análisis inicial dio paso a la reflexión. La ausencia de declaraciones de seguimiento creó un espacio para la moderación, algo cada vez más raro en momentos de dolor público. Sin comentarios constantes desde Palacio, las especulaciones se ralentizaron. La claridad del reconocimiento original dejó poco margen para la expansión narrativa. La cobertura mediática cambió en consecuencia. En lugar de perseguir fragmentos de información, los medios empezaron a contextualizar el momento históricamente. Se establecieron comparaciones con periodos anteriores cuando la monarquía se enfrentó a un cambio irreversible. Lo que distinguió este momento, señalaron muchos, no fue la gravedad de las circunstancias, sino la forma de responder. No se había intentado replantear la realidad como resiliencia. La familia había permitido que la verdad se mantuviera sin adornos. Esa elección tuvo consecuencias más allá de la reputación. Alteró las expectativas. El público, al ser abordado con franqueza, recalibró su relación con la institución. La simpatía sustituyó al recelo en muchos sectores, no porque la situación se hubiera resuelto, sino porque se había nombrado honestamente. Dentro del palacio este cambio se observó con cauteloso alivio. La confianza, una vez erosionada, rara vez se restablece rápidamente, pero puede estabilizarse. La princesa Ana no había reparado su confianza mediante el encanto o el sentimentalismo. La había estabilizado mediante la credibilidad. Esa distinción importaba mucho a quienes tenían la tarea de guiar a la institución en lo que se avecinaba. La carga emocional en el seno de la familia pasó desapercibida como siempre había sucedido. El reconocimiento no disminuía el dolor, simplemente eliminaba la carga de fingir que el dolor no se acercaba. Los momentos privados gozaban de mayor protección, ahora que el secreto ya no servía de escudo. En cierto modo, la verdad creó espacio para la intimidad en lugar de destruirla. A medida que avanzaban las semanas, la ausencia de una escalada dramática se hizo notable. Ninguna filtración contradijo la declaración. No hubo informes anónimos que intentaran suavizar su significado. La familia mantuvo la línea. Esa disciplina reforzaba la seriedad de lo que se había compartido. El silencio en este contexto se convirtió en una continuación de la honestidad en lugar de la evasión. Las implicaciones a largo plazo empezaron a aflorar en silencio. Los debates sobre la modernización adquirieron una nueva urgencia. El equilibrio entre privacidad y deber público se reexaminó no como teoría, sino como práctica. Las decisiones que antes se aplazaban por miedo a la desestabilización se reconsideraron a través de un nuevo prisma. La estabilidad, quedó claro, no dependía de la ocultación. El papel de la princesa Ana en esta recalibración fue sutil pero decisivo. Aunque apenas habló en público tras el anuncio, su influencia se dejó sentir en el tono y el enfoque. Abogó por menos declaraciones, no más. Por claridad y tranquilidad. Por coherencia y no por reacción. Esos principios determinaron las acciones posteriores. Cuando se ajustaron los compromisos, se hizo en silencio. Cuando las responsabilidades cambiaban, lo hacían sin comentarios. La institución avanzó sin insistir en que el avance significaba optimismo. Para el príncipe Guillermo, este periodo marcó el comienzo de un tipo diferente de preparación. Sus futuras responsabilidades dejaron de ser abstractas y se hicieron tangibles. Navegó por esta transición sin exhibirse públicamente,
guiado por el entendimiento de que el liderazgo en momentos como este se demuestra a través de la firmeza más que de la declaración. El público que observaba desde la distancia percibió este cambio incluso sin señales explícitas. Los analistas observaron un cambio de tono no solo en las comunicaciones oficiales, sino también en la presencia. La monarquía parecía menos performativa, más deliberada. Ese cambio no fue elogiado universalmente, pero sí ampliamente respetado. La tragedia reconocida por la princesa Ana no concluyó la historia. La replanteó. Lo que siguió no fue una resolución sino una adaptación. La familia pasó de la anticipación a la aceptación, de la preparación a la práctica. Al final, la consecuencia más duradera del momento no fue la noticia en sí, sino el precedente que sentó, que cuando las circunstancias exigieran la verdad, la institución no se escondería tras el lenguaje ni se retrasaría tras el proceso. Hablaría claro una vez y mantendría lo que dijera. Esa elección no facilitó el futuro, pero lo aclaró. Y la claridad en momentos de cambio irreversible es su propia forma de fortaleza.